inicios del siglo XIX, solo el 3% de los seres humanos vivía en ciudades. Esa cifra ha ido en aumento y hoy más de la mitad habita en los centros urbanos. Para 2050 se pronostica que llegue al 68% de la población mundial. En líneas generales, las ciudades cuentan con el potencial para favorecer la prosperidad económica en función de una mejor calidad de vida. Sin embargo, en ocasiones se dispara el consumo acelerado y masivo de recursos naturales. Este fenómeno genera tensiones tanto sanitarias como sociales. Ante esa realidad, ¿cómo entender un tipo de planificación urbana que consiga el desarrollo sostenible? ¿De qué manera equilibrar el espacio construido con el cuidado del ambiente? ¿Cuáles son las propuestas de los expertos cubanos en esta dirección? Como punto de partida, le propongo pensar qué es una ciudad. Aunque pudiera parecer un cuestionamiento sencillo, los expertos a nivel mundial tienen diferentes puntos de vista sobre el tema. Los modelos de ciudad van cambiando según la zona geográfica, la cultura, las propias condiciones económicas, políticas. La ciudad es el proceso científico, cultural, tecnológico más complejo que ha creado el ser humano. El equipo, como estrategia para lograr el desarrollo, viene mostrando sus potencialidades hace mucho tiempo atrás y las ciudades son un ejemplo fehaciente. El surgimiento de las primeras urbes, hace 7000 años antes de nuestra era, respondía a formas de producción sedentarias como la agricultura y la ganadería, que llevaron a los humanos a dejar de ser nómadas. Además, y de forma colateral, favorecieron el intercambio originario del comercio como actividad y la especialización como base del incremento de la producción. La ciudad terminó siendo un sistema conformado por componentes de muy diversa índole que interactúan, desde los humanos que la habitan, edificaciones, redes técnicas, viales, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, hasta espacios urbanos, donde se realizan múltiples actividades vinculadas con la llamada vida cotidiana. Esos espacios están apoyados en áreas verdes y otros componentes del paisaje. En el contexto de una ciudad aparecen varios conflictos ambientales. Por ejemplo, el impacto sobre los ecosistemas fragmentados debido al crecimiento urbano. Preocupa además un incremento en el consumo de suelo, agua y energía. Sin embargo, al mismo tiempo, las ciudades pueden ser fuente de innovación y creatividad frente a estos problemas. Así, a partir de la preocupación por mejorar la habitabilidad y construir un vínculo más armónico entre el ser humano y la naturaleza, se conciben nuevos enfoques. La vida en la ciudad se realiza en escenarios intramuros, o sea, dentro de las edificaciones, pero también, y en un gran %, en las zonas de intercambio y circulación. En países con climas tropicales, el concepto de confort está ligado a las sensaciones térmicas, por lo que se tiene muy en cuenta el aprovechamiento de la cercanía de zonas verdes para realizar actividades diversas, cotidianas, como el movimiento hacia y desde nuestras viviendas. Esta intención no es nueva, siendo particularmente conocida la propuesta europea de Ciudad Jardín, formulada en Inglaterra por Ebenezer Howard en 1902, y terminada la Segunda Guerra Mundial, las New Towns marcaron un nuevo acercamiento al balance de funciones y compromisos medioambientales, aunque como diseños fueron superadas rápidamente. Más acá en el tiempo, nuevas propuestas se agrupan bajo el concepto de ciudad o comunidad sostenible. En efecto, en el panorama internacional, los conceptos más frecuentes son los de ciudades sostenibles, verdes, aunque las propuestas varían de un especialista a otro. También entre los expertos cubanos encontramos diversas miradas, pero con puntos de contacto. Se han manejado diferentes definiciones de ciudades sostenibles, pero no es más que una urbe donde se ofrece a los habitantes calidad de vida sin afectar los recursos naturales existentes
y esto a la vez pues garantiza para las futuras generaciones la existencia de estos recursos. La ciudad verde que nosotros vemos, aunque el peso significativo no lo deja de tener la presencia de las áreas verdes, pero no deja de incluir la transición hacia matrices energéticas que prioricen o vayan incrementando paulatinamente el empleo de las fuentes de energía renovables, o también las economías circulares, como se le llama recientemente, o el reciclaje o el reuso, pero también ir a minimizar los impactos ambientales, la contaminación. Debe ser socialmente justa o equitativa, ambientalmente sana y económicamente viable. ¿Y de qué manera lograr estos propósitos? ¿Cómo diseñar ciudades con esas características? La respuesta a estas preguntas requiere el aporte de expertos de diversas áreas del conocimiento, como el urbanismo ecosistémico. Entre sus postulados sobresale la necesidad de organizar ciudades compactas. La ciudad compacta concentra mayor cantidad de personas. Al concentrar mayor cantidad de personas, o sea, densidades urbanas, puedes tener los equipamientos cotidianos a unas distancias que sean accesibles, caminables. Hay que pensar en un sistema de movilidad integrado que comienza por el peatón, priorizando al peatón y al ciclo, donde se vayan integrando toda una serie de medios que, por supuesto, mientras mayor capacidad de carga tienen, es mejor porque ocupan menos espacio en la vía, consumen menos energía, contaminan menos y además, por supuesto, que puedan ser fuentes renovables de energía. Hay que buscar la manera de ser no solamente autosuficiente, sino también responsable con el consumo de energía. Por aquí pasa, por ejemplo, la visión de arquitectura sostenible. O sea, en el trópico, en un país donde el sol bate desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde intensamente, donde corren las brisas, no es posible concebir edificios que sean solamente con vidrio, cristal y aires acondicionados. Otro elemento vital en las ciudades sostenibles es el manejo del recurso agua de manera eficiente. Hay que buscar una manera de hacer que se pueda reutilizar esta agua. Si bien no puede ser para el consumo humano, se puede reutilizar para el riego de las áreas verdes, para los cultivos. Junto a estos aspectos esenciales del urbanismo ecosistémico, también se defiende la participación social en la transformación de entornos urbanos. Desde la ciudadanía, los empresarios, el gobierno, la administración, todos los actores formando parte del equipo técnico que tiene que tener la visión de cuál es la ciudad que quiere para desde la responsabilidad ciudadana contribuir a ese desarrollo. Uno de los lugares que por más de 30 años ha funcionado en Cuba como una especie de laboratorio urbano es La Habana Vieja. Expertos de diferentes ciencias estudian en ese entorno varias propuestas para construir una ciudad sostenible. En un contexto específico al que los especialistas llaman zona priorizada para la conservación, se aplica la herramienta conocida como Plan Especial de Desarrollo Integral al 2030. Este instrumento tiene como base los principios del urbanismo ecosistémico e incluso proyecta en La Habana Vieja la posibilidad de establecer una supermanzana, novedoso modelo urbano creado por el experto español Salvador Rueda. La supermanzana es una idea que estructura y organiza el flujo vehicular, restringiéndolo a ciertas áreas de la ciudad. Crea una malla que tiene aproximadamente 400 metros por 400 metros y hacia el interior se permite el tránsito vehicular pero restringido. ¿Qué es lo que sucede? Estas vías que quedan al interior de esta supermanzana se convierten entonces en espacios ciudadanos, se convierten en áreas de juego para niños, se convierten en áreas de descanso para ancianos. Como mejora la actividad peatonal en estos espacios, beneficia directamente a toda la actividad económica, a todos los pequeños comercios que se desarrollan en esas áreas. También en el caso de la capital cubana, un equipo de arquitectos, urbanistas, científicos sociales y expertos en medio ambiente ha proyectado el Plan Perspectivo de Desarrollo de la Bahía de La Habana. La idea es transformarla en una bahía de la innovación. 3 recursos forman parte de ese plan. Uno de ellos, representado por el color naranja, agrupa a los edificios industriales en desuso, ubicados en áreas de la bahía. Estas construcciones pueden ser espacios para impulsar industrias creativas vinculadas a diferentes proyectos.
Otro recurso que se estudia es el agua, para aprovecharla como plaza pública, de modo que también contribuya al esparcimiento y la movilidad de los ciudadanos. El tercer recurso es el verde, concebido desde sus aportes estéticos, pero también con fines productivos. Si bien estas ideas se han concebido a partir de las características de La Habana y sus pobladores, son experiencias útiles para otros centros urbanos del país. De hecho, el Plan Maestro de La Habana trabaja articuladamente con la red de ciudades patrimoniales, beneficiando técnicamente, teóricamente, y produciendo las capacidades en cada una de las oficinas para poder ir introduciendo estos conceptos novedosos. En el empeño de construir ciudades sostenibles, verdes, uno de los elementos de mayor relevancia es el arbolado viario, o sea, el que se encuentra en calles, avenidas o paseos centrales. Pero ese arbolado viario hay que verlo como una red más, como parte de las redes técnicas de la ciudad, como una infraestructura más de la ciudad. Para lograr una mirada de coexistencia armónica entre las redes que conforman la ciudad, es necesaria, por ejemplo, una adecuada gestión del arbolado viario, pero no siempre se lleva a cabo. Ejemplo de esta falta de concurrencia es cuando se nos produce que las redes aéreas están demasiado bajas o incluso las normas las proyectan a una altura que no permite un desarrollo armonioso y virtuoso del arbolado viario. Si La Habana sigue permitiendo que las demandas de una operación simple y poco costosa de las redes técnicas obligue a una tala y poda discriminada del arbolado, vamos a ver cómo poco a poco irán desapareciendo los hermosos ejemplos de ciudad jardín que tenemos hoy en nuestra querida ciudad. Como parte de los enfoques desde la ecología, los especialistas sugieren que en ciudades como La Habana se desarrollen procesos de renaturalización. Este concepto propone recuperar especies de la flora, sobre todo autóctona, y abarca intervenciones que incluyen otros elementos como el suelo, por ejemplo. Es una ciudad que tiene un ambiente natural que todavía es rescatable, que debe ser consolidado, y que cosas que hicimos en algún momento y que contradicen ese concepto de renaturalización, hay que buscar cómo rescatarlo y volver a darle ese ambiente. La gestión del arbolado urbano desde el conocimiento científico permite seleccionar de manera correcta las especies y dónde ubicarlas. Además, favorece las buenas prácticas relacionadas con la poda y otras acciones para hacer de las ciudades verdaderos corredores biológicos. La arquitecta Larixa Castillo dedica varios de sus proyectos al diseño y manejo del arbolado urbano. Centrar su mirada en ese tema es resultado de una vocación, pero también de las enseñanzas de uno de los más notables arquitectos paisajistas cubanos, el profesor Sergio Ferro. Cada día cuando terminaba sus clases, él se despedía de nosotros diciendo: recuerden, el árbol apropiado en el lugar adecuado. Y era una manera de recordarnos esa función de diseño y de planificación y la importancia que ella tiene para contribuir a el verde de la ciudad. En la búsqueda de mejores caminos para mantener o crear entornos verdes en áreas urbanas, Larixa comparte proyectos con su esposo, también arquitecto. Además, ha liderado equipos multidisciplinarios formados por ingenieros agrónomos, botánicos, arquitectos y biólogos, entre otros especialistas. Realmente a veces es un poco complicado llegar a un consenso, pero cuando hay una voz líder, que muchas veces es la de Larixa, pues nada, se va avanzando poco a poco a partir de errores y nuevas ideas y así. Entonces, básicamente el trabajo en equipo es superior a trabajar de manera individual. Eso sí está más que demostrado, y nosotros desde que empezamos en primer año en la carrera nos enseñan a trabajar en equipo. Uno de los centros de atención de proyectos que Larixa dirige o en los que ha participado es el análisis de conflicto en torno a los árboles de La Habana. A partir de esos estudios, ¿cuáles son entonces las herramientas que pueden aprovecharse desde diferentes áreas del conocimiento para evitar los problemas con el arbolado de la ciudad? Existen investigaciones hoy en día que
desarrollan métodos de cómo seleccionar especies, cómo ubicarlas y qué soluciones técnicas dar para que ellas sobrevivan en espacios complejos como pueden ser las calles. No es solo la selección, es saber cómo ubicarlo, a qué distancia lo pongo de la fachada, a qué distancia lo pongo de la esquina, a qué distancia lo pongo del contén, y además es soluciones técnicas, lo pongo en un ponche, lo pongo en un alcorque, lo pongo en un parterre, qué solución técnica le hago al parterre para que no rompa los pavimentos. O sea, hay estudios científicos que están trabajando en esa índole. Además, diversas investigaciones tienen como objetivo el análisis de la vegetación en zonas costeras y cómo el aumento del nivel del mar puede incidir en ella. Otra línea de trabajo apunta hacia las especies que menos impacto sufren ante eventos meteorológicos como los huracanes. Realmente utilizamos poco la belleza de nuestra flora, pero además el valor que tiene tener especies nativas dentro de las ciudades. Las especies nativas están más acostumbradas a los regímenes hídricos de nuestras ciudades, están más acostumbrados al efecto que pudiera tener en diferentes zonas de las ciudades, la intrusión salina, el efecto de los huracanes, el sol, el calor, es decir, sufren menos y sobre todo disminuyen los costos de mantener entornos verdes dentro de las ciudades. Una de las especies que pudiera emplearse con mayor frecuencia en la capital del país es el roble real. También el Solanum habanense o tomatillo de La Habana, con frutos que sirven de alimento a las aves cubanas. Pudiéramos contribuir a la conservación de estas especies y desde esto ponerle ciencia de la conservación a lo que también hacemos en los entornos citadinos, sembrando este tipo de especies que están amenazadas y que eran comunes en el entorno de La Habana. Otro tema muy necesario es dar a los árboles la atención requerida, porque resulta importante pensar en todos los factores asociados al ciclo completo de una planta, desde la arquitectura paisajista, el diseño y otras disciplinas. El proceso de ciclo de vida que cumple esa planta desde que la formamos en vivero, la sembramos, hacemos todas las acciones culturales de supervivencia que ella lleva, de riego, de fertilización, de poda, hasta que ella muere, cumple un ciclo de vida y muere. La tala, el destoconado, la extracción, todo eso, y además el reciclaje de esos residuos de ella, pues cierran ciclo para introducir un nuevo ciclo de vida. Todo eso es necesario en el manejo de la vegetación y todo eso es necesario aplicarle la ciencia también. Y además aplicarle la gestión para que las diferentes instituciones que en nuestro país se encargan de todo ese proceso de manejo, pues puedan engranar en ese ciclo cerrado que debe ser circular, que debe ser sustentable para contribuir a la sustentabilidad de la ciudad y por supuesto contribuir a que la ciudad sea más verde y con mayor calidad. Aunque hoy existe un mayor reconocimiento de la importancia de los arquitectos paisajistas, la formación de estos profesionales es todavía un reto en Cuba. Creemos que temas como el paisajismo deben ser no solo insertados en la Facultad de Arquitectura o en los temas de arquitectura, también en carreras como ingeniería forestal, como ingeniería agrónoma, como biología, como diseño. O sea, son carreras que pueden contribuir a esta temática. Lo más importante no es solo formar un arquitecto paisajista, sino formar un grupo de profesionales que sepan de diseño, de botánica, de biología, para de esa manera poder conjugar todas las individualidades de cada uno, ¿no? Porque en realidad no se trata de un súper profesional, sino formar varias especializaciones para que de esa manera se puedan aportar y se pueda trabajar en equipo y así entonces poder proyectar mucho mejor. Si bien hay estudios, hay investigaciones, también todavía creo que nos falta mucho para la aplicación de todas esas investigaciones. O sea, creo que debemos trabajar en cómo aterrizar toda esa ciencia, cómo hacerla potable, cómo hacerla viable desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista político. O sea, que muchas de las instituciones asociadas al tema verde pues entiendan cómo deben ser los procesos de manejo, entiendan cómo deben ser los procesos de gestión para poder aplicarlos y, por supuesto, hacer toma de decisiones, que sería quizás lo más importante en este caso. Como vemos, apostar por las ciudades verdes desde el conocimiento científico es también otra oportunidad para generar espacios más sostenibles en función de las generaciones presentes y futuras. Según la Organización Mundial de la Salud, se necesita al menos un árbol por cada 3 habitantes para respirar un mejor aire en los espacios urbanos. El arbolado en la ciudad funciona como barrera natural contra los vientos y ruidos,
filtra las partículas de polvo, regula los flujos de agua y absorbe el dióxido de carbono, uno de los gases responsables del calentamiento global. La Delegación Provincial del CISMA de La Habana tiene un programa territorial de ciencia, tecnología e innovación que tiene la tarea de aprobar proyectos en beneficio del medio ambiente. En este caso tenemos en ejecución un proyecto que está relacionado con el ordenamiento y el diseño del tema del arbolado urbano, que ha sido un tema tan tratado en los últimos tiempos, para 4 municipios de la ciudad, y en dependencia de los resultados, pues bueno, esperemos que siga para el resto de la provincia. Una de las claves del equilibrio climático en la ciudad es el rescate o creación de una infraestructura verde, una especie de red interconectada que incluye los árboles de las vías públicas y también los llamados bosques o parques ecológicos urbanos. En La Habana, algunos espacios pudieran ser reconocidos como bosques ecológicos de ciudad, por ejemplo, el Parque Lenin y el Metropolitano. Pero existe otro que ha motivado acciones de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Se trata de Monte Barreto. Con sus 18 hectáreas de extensión, constituye uno de los espacios naturalizados de la ciudad más grandes y ecológicamente más importantes para el oeste de la ciudad. Una de sus características es que constituye un drenaje natural de todas las plataformas emergidas, las terrazas marinas, y toda esa agua va bajando y es como el drenaje natural hacia el mar. Con el desarrollo de algunas obras como los hoteles, el área natural de Monte Barreto comenzó a reducirse. Ante ese hecho, la Fundación Antonio Núñez Jiménez trabajó para preservar las 18 hectáreas que conforman hoy el parque ecológico. Pero, ¿qué acciones se pueden implementar en la actualidad para establecer un balance entre el desarrollo constructivo y la idea de un ambiente sostenible en la ciudad? Lo primero es trabajar con el tipo de construcción. Ya se ha visto que se están haciendo edificaciones muy altas, o sea, edificios altos. Pero siempre existe la posibilidad de trabajar la jardinería, las zonas de parqueo y las zonas aledañas entre los edificios altos un poco para compensar el hecho de que ya se hizo la intervención de los edificios. O sea, esa jardinería, ¿cómo debería hacerse? Tratando de usar la guacaleta, especies naturalizadas que se acostumbren a trabajar en ese ambiente salino y que brinden una protección, como he hablado anteriormente, a los vientos. Lo segundo es reforzar parques de ciudad para que esos espacios compensen por el desarrollo urbanístico. Y lo tercero es también ir transitando hacia edificios más verdes, que podrían utilizar la fuerza del aire para enfriar, podrían utilizar las luces, que eso también ayudaría, si bien tenemos desarrollo urbanístico, pero compensaría un poco y ayudaría a que el impacto de esas edificaciones sea menor. A juicio de los especialistas de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, una característica esencial de las ciudades sostenibles debe ser la resiliencia, o sea, la posibilidad de mitigar los impactos ambientales y de adaptarse al cambio climático. Y mientras una ciudad tenga más espacios naturales, con las especies adecuadas, en los lugares adecuados y conviva en armonía con estos espacios, va a ser una ciudad más resiliente a estos impactos y se va a recuperar más rápido. En los últimos tiempos, una buena noticia a favor del ordenamiento urbano en Cuba es que la Gaceta Oficial publicó varios decretos para regular ese tema en ciudades como Trinidad, Caibarién, La Habana, Baracoa y Guantánamo. Entre las medidas destaca la reestructuración del sistema de áreas verdes dentro de las tramas urbanas compactas, incorporar las soluciones de la cubierta jardín o techos verdes y el rescate del patrimonio construido. Sin embargo, para que estas disposiciones permitan transitar hacia ciudades sostenibles, resulta esencial contar con una ciudadanía educada en la interacción con el arbolado y el entorno y que además pueda anticipar potenciales conflictos urbanos y proponer soluciones. Creo que la recomendación más importante para todos los que tengan que ver con la gestión integrada de la ciudad es priorizar dentro de la construcción de las estrategias de desarrollo municipal y las estrategias de desarrollo provincial la
visión estratégica de la gestión del verde urbano. No puede quedarse detrás, tiene que estar dentro de las primeras prioridades de gestión y verlo como un componente que además ayuda al desarrollo local y puede generar a partir de los residuos de su mantenimiento una importante fuente para las producciones varias de necesidades o demandas de esta ciudad. En el caso de las ciudades y el hábitat, lograr incorporar la ciencia al desarrollo para mejorar la calidad de vida de la población y la calidad de las ciudades requiere de un cambio en la manera de enfocar las cosas. No pueden ser vistas de manera sectorial. Tiene que ser a partir de un enfoque integral que involucra a todas las esferas de la vida. Construir ciudades sostenibles es un asunto que debemos analizar desde múltiples aristas. Necesita alianzas, aprendizajes permanentes y poner ciencia en cada decisión. Solo desde el conocimiento seremos capaces de crear ciudades más verdes y sobre todo más humanas.